Ahora se ve la imagen. Sí. ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Se ve o no? Sí, que se ve. Ya. Continuamos entonces. Aquí tenemos un ejemplito también. Dice demostrar el teorema. Ya es un ejemplo general, por si acaso no es de Gauss ni de Stokes, por lo visto. Puede ser de Stokes porque es doble de línea, ¿no? De Gauss no puede ser. Ya. Dice, diferencial de superficie por el gradiente de phi, igual dice a la integral de línea de phi diferencial de R vector posición. Bien, un poco difícil hacer este ejemplo si no lo hubiéramos visto antes, como lo estamos haciendo en este momento. Uno no es adivino, digamos, ¿no? Tal vez alguien dice, trabajaré con el gradiente de phi, vectorialmente por el diferencial de S, etc., ¿no? Se puede intentar ir por otro camino un poco complicado. Fíjense, aplicando el teorema de Stokes a un campo muy escogido, F phi A. F, el campo vectorial F es phi por A constante. Ahí se aplica el teorema de Stokes, es decir, el rotor de F, rotor de phi A, por diferencial de S. Sería igual al campo F, que en este caso es phi A, punto de R. O sea, hemos aplicado el teorema de Stokes. En vez de F, un caso especial, phi A. Bien. Entonces, a un ladito hallamos el rotor de phi A. Acuérdense que el rotor de un campo escalar phi por un vector A se bota phi y se halla el rotor de A. Y luego se bota A, digamos, y se halla el gradiente de phi. Pero se respeta el producto vectorial. Es un teorema del producto vectorial aplicado a un campo escalar phi y un vector A. Pero sabemos que como A es constante, su rotor es cero. Entonces solamente queda el gradiente de phi vectorialmente por A. Eso lo reemplazamos en esa nuestra integral doble de hace unos minutos. Transformando esa integral se escribiría A punto de S por gradiente de phi. Fíjense bien el jueguito del producto triple mixto. Producto triple mixto. Y se puede botar el vector constante A, ya también del término de la derecha, del integral de línea, ¿no? El integral de línea botamos A y dentro phi por dr. Bueno, ahorita parece, como decimos vulgarmente, parece chino, pero se ha hecho, se ha escogido un campo predeterminado phi igual, F igual phi A, ya. Llevando todo a la izquierda, tenemos obviamente que se iguala a cero. Y se puede botar, así diremos, porque la palabra factorizar no es tan adecuada, el vector constante A tanto del integral doble como de la de línea. Y como este producto es cero, la opción es que el paréntesis valga cero, porque A es diferente de cero. Entonces se tiene nuevamente esta igualdad a cero, la integral de línea se le lleva a la derecha y se tiene demostrada el ejemplo, la igualdad propuesta. Ya, esta es una demostración, si ustedes quieren, única de que el teorema de Stokes se puede también ampliar a un campo escalar phi.
porque el teorema de Stokes era para un campo vectorial F, ¿no ve? F flecha. Como que se aplicó en realidad. Bien. Es una demostración, si ustedes quieren, no diría repetida, rebuscada, porque la verdad es que si uno quisiera hacerlo por otro lado, se perdería. Se perdería. Bien. Justamente para aprovechar este teorema de transformación del teorema de Stokes, hagamos un ejemplo. Se da un campo phi escalar y para que no sea muy rebuscado el ejemplo, una superficie que es un plano en el primer octante. Bien, hallamos el gradiente de phi, derivando, como sabemos, su vector unitario, que es el vector normal del plano, y calculamos la integral, pero así como está en el orden que está, diferencial de ese por gradiente de phi. El diferencial de ese hemos dicho que es el normal 1, 1, 1 sobre raíz de 3, vectorialmente por el campo y más z, x, x, y el diferencial de área proyectado para el cálculo de la integral. Aquí está explicado. Diferencial de superficies de S sub XY sobre NK. Bien, seguimos haciendo cálculos y ahora hay que desdoblar en 3 integrales dobles sobre cada una de las caras. Fíjense, por ejemplo, en la dirección Y. Es una comodidad de que sale 0. La componente J de esta integral doble, Z menos Y más Z menos X, diferencial de área. En vez de Z reemplazamos lo que corresponde y se simplifica Y más 2 menos X menos Y menos X, etcétera, una integral que al final no es tan difícil y sale 4/3. En la dirección K también, siendo un cálculo explicado. Y ahora hay que irse a las integrales de línea, que también son 3, una según X, según Y, según Z, ¿no? Del mismo campo phi. Sobre la curva C1, que es una de las rectitas, aquí está la rectita, X más Y igual a 2, Z igual a 0, se hace el cálculo, tiene 3 componentes. Sobre la curva C2, que es la otra rectita, y la curva C3. Sumando sale justamente 4/3 J menos 4/3 K, igual que antes, ¿no? Igual que el resultado anterior, que ha sido muy trabajoso. Bien, aquí tienen el dibujito de la superficie con sus rectitas que sirven de lados a la curva, un triángulo, y la superficie cuyo gradiente se ha calculado o se lo ha dicho, el vector normal se lo ha hallado sin problemas, ¿no? No había necesidad de gradiente precisamente. Bien, entonces como ejercicio 61, hagan el 13. Está la sugerencia importante. Otro ejemplo, el 14, ¿qué dice? Dado el campo vectorial f de x y z, etcétera, hallar la función potencial phi y calcular la integral entre los puntos 1, 1, 1 y menos 2, 1, 3.
de f punto diferencial de f. Fíjense un detalle. Primero vamos a revisar si es una diferencial exacta. Para eso le llamamos P a la primera componente, Q a la segunda y R a la tercera. Haciendo las derivadas cruzadas, derivada de P respecto a Y con derivada de Q respecto a X, derivada de P respecto a Z con derivada de Q respecto a X, etcétera, etcétera, se verifica que es una diferencial exacta por la igualdad de las derivadas cruzadas, desde luego, ¿no? Entonces, si es una diferencial exacta, la diferencial total de phi debería ser, según regla de la cadena, de phi de x por dx, etcétera, etcétera. Es decir, p de x más q de y más r de z. Bueno, pero entonces ahora podemos hallar phi. ¿Cómo? La derivada de phi respecto a x es p. Igualamos a p e integramos. Se integra sin mayor lío respecto a x y queda flotando una constante a de y z. Lo mismo, la segunda derivada parcial la igualamos a q, hallamos phi de nuevo y aparece otra constante b de xy. Nosotros le llamamos b de x. Y la derivada de phi respecto a z sale x y z cuadrado más z más c de xy. Ahora hay que hacer un trabajito de combinación derivando, por ejemplo, phi respecto a y igualando a la otra derivada de phi respecto a y así para hallar las constantes de integración que están flotando. Que está explicado eso, por ejemplo, de phi a de y es z cuadrado x más de a de y, ahí está la constante, pero eso es igual a x z cuadrado más y. De ahí se deduce la constante a, que había sido e a la y más k de z integrando. Ahora derivamos phi respecto a z, lo igualamos a la otra derivada que ya tenemos ahí arriba y hallamos k igual z más m constante. Y en resumen, se obtiene las constantes y por lo tanto la función potencial buscada. Pero como esta es una diferencial exacta, la integral buscada no depende de la trayectoria. Entonces, sencillamente, la integral de diferencial de phi es phi. Nada más que phi. No hay que integrar nada. Como ya tenemos phi, reemplazamos los límites, los puntos que nos han dado y obtenemos la integral buscada. Eso es cuando la diferencial es exacta. Bien, para que ustedes practiquen, tienen el ejercicio 62, que va a ser el 14, donde justamente pueden pulir este análisis que hacemos con la diferencial exacta. Porque primero hay que hallar la función potencial, primero hay que verificar que es un campo conservativo y luego hallar la función potencial y después recién reemplazar los límites dados en este ejemplo, ¿no? Ahí tienen las respuestas. Un ejemplo bonito, demostrar que si phi es armónica en una región simplemente conexa, con frontera C, el teorema de Green es demostrar que si phi es armónica en una región simplemente conexa, con frontera C se cumple esta igualdad. Fíjense, el teorema de Green
Ya está escrito en forma vectorial como lo ven aquí. Integral doble sobre R de la divergencia de F por dy de x igual al integral de línea de F punto vector normal, n de x. Si lo aplicamos a un campo, a un gradiente, si lo aplicamos a un gradiente en vez de F gradiente de phi, se cumple evidentemente que la integral es cero, puesto que, cuidadito, phi era armónica. Ya saben que phi armónica significa que las derivadas, no, significa que el laplaciano de phi es cero. De ahí viene el resultado cero, aplicando el teorema de Green de forma vectorial. Bien, pueden hacer el ejercicio 15, que sería el 63. De nuestro cuadernito. Bien, entonces espero que hayamos practicado con ejercicios variados en este capítulo de integrales y en particular teorema de Green, teorema de Stokes y teorema de Gauss. Ya nos faltaría entrar al siguiente capítulo, que es coordenadas curvilíneas, con lo cual se acaba el tema para el segundo parcial, porque el tercer parcial es sobre todo de tensores, ¿no? De tensor. Bien, ahora vamos a revisar el tema de exámenes. Hemos quedado a medias, creo. Voy a volver a avisar las notas. Vamos a hacerlo de manera muy ágil. Les aviso notas. Y ya tengo también pasadas las prácticas. La practiquita que va a servir para aumentar notas. Por ejemplo, si alguien tiene 20, bueno, no quiero que nadie tenga 20. Si alguien tiene 50 y ha hecho su practiquita, tiene 55. Entonces, voy a avisar las notas de todos para no estar con pendientes, aunque creo que ya les he avisado a todos, falta un único más. Y si hay algún reclamo, voy a tomar nota para atender y volverles a recalificar a los jóvenes que tuvieran algún reclamo. Entonces voy a anotar los reclamos si es que hubiera. Si nos alcanza el tiempo, lo hacemos ahora. Si no, lo dejamos para la próxima clase. Ya, voy a ir en orden alfabético. No voy a avisar a los que no están presentes, obviamente. Aruquipa Mamani. Presente, ingeniero. Ya, tu notita es 30, pero tienes cuaderno, o sea, me has presentado la práctica. Benavides, al acabar esto, voy a tomar lista de los que quisieran que se lo revise de nuevo su examen. Ya, al acabar este llamado. Benavides Gutiérrez. Presente, ingeniero. Tienes 28 y tienes tu cuaderno, tu práctica. Burgoa Camila. Cabrera Mendoza. Presente, ingeniero. Tienes 48 y has presentado tu práctica. Está bien, Cabrera Mendoza. Tienes práctica, o sea, te va a subir 5 puntos. Kawaya Brian. Presente, ingeniero. Tu nota es 39. No has presentado tu practiquita. Francisco Candia. Canaviri Santos.
Canaviri Santos no está. Carrillo Danner. Calle Adalid. Bismarck Choque. Choque María. Presente, ingeniero. Choque María, tú tienes 50. Pero no has presentado tu práctica. Podrías haber tenido 55. Joaquira Gerardo. Choque Calle. Presente, Choque, ingeniero. Choque Denilson. Choque calle, ingeniero. Un ratito. Choque Valeriano, a ver, Choque Calle. Choque Calle no has dado bien, tienes 12. Sí tienes tu práctica, te aumentaré algo, ¿no? Ya. Choque Udichura. Johnny. Cori Mamani. Cosme. Antonio. Aquí. Ya, tu notita es 35. Veremos tu práctica. ¿Y ahí? No has presentado práctica. Ingeniero, Durán. Choque Valeriano se saltó, ¿Perdón? por favor. Choque Valeriano. ¿Quién eres? Choque Valeriano, número 24. Choque. Valeriano, ¿Qué número? Dime tu número porque no te estoy oyendo bien. 24. Ah, 24. Choque Valeriano. No sabemos si esto Ya, choque. vamos a utilizar, es más grande, puede utilizar positivos y negativos. Bueno, es una situación, si está correcto, se mantiene, si está incorrecto, al contrario, el momento no de nadie se Gladys, tu micrófono está prendido. Choque Valeriano tienes 33. 33. Y no has presentado practiquista. Choque Valeriano. Ya. Durán. Samuel. Escalera Renata. Flores María. Inge, perdón, Durán. Durán tienes 42. Durán 42. Tienes práctica. Te va a subir 5 puntos. Escalera. Flores María. Presente, Inge. Tienes 70. Veremos. Inge, en la anterior clase me dijo que tenía 75 más mi práctica, Voy a que ver, le iba a Flores subir. María. No, Sí. 70 sí. Está pues. Te estás confundiendo, creo, de materia vos. Porque aquí tienes, mira, de 25 más 25, 50, 65 y más 5, 70 tienes. Flores Aruquipa tienes 70. Ahora veremos si tienes práctica. Flores Aruquipa, tienes práctica, te va a aumentar 5 puntos. Flores Lionel, Presente, Inge. 14. No has hecho práctica. Taza Roberto. Fernández Blanco. Presente, ingeniero. Ya, Fernández Blanco tienes 34. Y tienes práctica, te va a subir a 39. Está bien, Gómez ingeniero. Calizaya. Presente, Inge. Gómez Calizaya. González. Guacara. Inge Gómez. ¿Quién? Gómez Calizaya. Le Ya, dije presente. te aviso. Gómez Calizaya tienes 29. Veremos si tienes práctica. Sí, tienes práctica. Vas a tener 34.
Con Ingeniero, Galvez. Guacara. ¿Cómo? Guacara ha pasado. Ya estoy con Guacara. 20 tienes. Guacara tienes 20. Y tienes práctica. Sí tienes práctica. Huanca David. Huanca Maita. La Ruta Suñagua. Presente, ingeniero. La Ruta tienes... No has dado bien. No has hecho tu examen. No sé qué te voy a decir. 7 tienes. Sabes que no sé por qué no has hecho bien. La Ruta Suñagua 7. Ahora veremos si tienes cuadernito. Tienes cuaderno. Te voy a aumentar algo. Laime. Limari.